Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te queremos pedir que envíes tu Espíritu Santo, que nos des el discernimiento, que nos envíes, Señor, por medio del Espíritu Santo, la sabiduría, el entendimiento, para poder vivir, comprender y actuar en las Sagradas Escrituras. Te ruego, Señor, que me des la palabra que necesito, que le des a cada uno de los oyentes la palabra que necesitan, aquella guía para sus hijos, para su esposo, esposa, para su familia, para sí mismos, para sus trabajos, las decisiones de negocios que quieran tomar, para que por medio de tu palabra encontremos respuesta a todas nuestras necesidades, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos con Nehemías capítulo 4. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod supieron que avanzaba la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, ya que casi todos los hoyos habían sido tapados, se enojaron mucho y se juntaron para atacar Jerusalén y sembrar ahí el pánico. Nosotros, en tanto, orábamos a nuestro Dios y habíamos puesto una guardia de día y de noche para protegernos de ellos. Por ese momento decían los judíos: hay demasiados escombros y los portadores ya no dan más. Jamás podremos reconstruir la muralla. Y nuestros adversarios decían: nos dejaremos caer sobre ellos sin que lo sepan, antes de que nos vean. Los mataremos e interrumpiremos la obra. Algunos judíos que vivían cerca de ellos nos vinieron a decir unas 10 veces: van a venir a atacarlos de todas partes. Ubiquen pues a todo el pueblo por familias en los huecos de la parte baja de la muralla, con sus espadas, lanzas y arcos. Como viera que tenían miedo, fui a decir a los jefes, a los funcionarios y a todo el pueblo: no tengan miedo, piensen que el Señor es grande y terrible y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos prevenidos y que Dios había hecho fracasar su plan, volvimos todos a la muralla, cada cual a su trabajo. Pero desde ese día la mitad de mis hombres trabajaban y la otra armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Se mantenían detrás de los judíos que trabajaban en la muralla. Los portadores iban armados, con una mano trabajaban y con la otra sostenían la lanza. Los que construían llevaban su espada al cinto mientras trabajaban. Un encargado de tocar la trompeta estaba a mi lado, pues yo había dicho a los funcionarios y a todo el pueblo: la obra es muy exigente y muy extensa, y estamos dispersos en la muralla, alejados unos de otros. Por eso, apenas oigan el toque de la trompeta, vengan a juntarse con nosotros desde el lugar en donde estén y que nuestro Dios combata por nosotros. Así trabajamos desde que comenzaba el día hasta la aparición de las primeras estrellas, y la mitad sostenía su lanza. Por ese entonces dije también al pueblo: cada cual junto con sus sirvientes pasará la noche en Jerusalén. De noche harán guardia y de día estarán en la obra. Ni yo ni mis hermanos, ni mis hombres, ni los que hacían guardia nos cambiábamos de ropa, y teníamos constantemente las armas en la mano. Nehemías capítulo 5. La gente del pueblo y sus mujeres se quejaron de sus hermanos judíos. Tenemos que empeñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a cambio de trigo si queremos comer y vivir. Otros decían: tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas a cambio de trigo, debido a esta hambruna. Otros, además, para poder pagar el impuesto al rey, tuvimos que pedir plata prestada, hipotecando nuestros campos y nuestras viñas. Sin embargo, somos de la misma sangre que nuestros hermanos, y nuestros hijos valen tanto como los de ellos. Incluso tenemos que dejar en prenda
a nuestros hijos y a nuestras hijas, y a menudo se aprovechan de ellas. ¿Qué más podemos hacer si nuestros campos y nuestras viñas ya pertenecen a otros? Al oír esa queja y esas palabras me enojé mucho. Después de haber reflexionado, llamé severamente la atención a los nobles y a los funcionarios. Ustedes imponen una pesada carga a sus hermanos. Entonces convoqué una gran asamblea y les dije: en la medida de nuestras posibilidades hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos en medio de las naciones. Pero ahora ustedes venden a sus hermanos o los compran. Todos estaban callados, nadie replicaba. Y añadí: lo que han hecho no está bien. ¿No quieren obedecer a nuestro Dios? ¿Quieren seguir las prácticas vergonzosas de nuestros enemigos paganos? Yo mismo, mis hermanos y mis hombres les hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, condenémosles su deuda. Devuélvanles inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. Condónenles la deuda de dinero, de trigo, de vino o de aceite que tienen con ustedes. Todos respondieron: devolveremos lo que recibimos en prenda, no exigiremos nada y haremos lo que tú dices. Entonces llamé a los sacerdotes e hice que todo el mundo jurara que iba a poner en práctica esa promesa. Luego sacudí las dobleces de mi túnica y dije: así eché Dios fuera de su casa y de sus bienes a cualquier hombre que no cumpla esta palabra. Sea así sacudido y que quede vacío. Y toda la asamblea respondió: amén. Y alabaron a Yahvé. El pueblo, en tanto, respetó su compromiso. Desde el día en que fui nombrado gobernador del territorio de Judá, en el año 20 de Astarjerjes, hasta el año 32 de su reinado, es decir, durante 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos cobrado el pan del gobernador. Los anteriores gobernadores habían esquilmado al pueblo. Le cobraban 400 piezas de plata en pan y vino por día, y sus hombres abusaban del pueblo. Yo no hice algo parecido porque temía a Dios. Además, estuve tan absorbido por el trabajo de las fortificaciones que no compré campos y todos mis hombres estaban ahí trabajando. Se sentaban a mi mesa unos 150 nobles y funcionarios, sin contar los que llegaban de las naciones extranjeras. Cada día había que preparar un buey, 6 corderos escogidos y aves, y todo eso eran mis expensas. Todos los días se traían muchos cueros de vino, pero a pesar de eso nunca reclamé el pan del gobernador, porque veía que esa obra era muy pesada para el pueblo. Acuérdate de mí, pues, Dios mío, no te olvides de lo que he hecho por este pueblo. Nehemías capítulo 6. Sanballat, Tobías, el árabe, Gesem y los demás enemigos supieron que yo había reconstruido la muralla y que no quedaba ni un solo hoyo. Sin embargo, no había puesto todavía las hojas de las puertas. Entonces Sanballat y Gesem me mandaron este mensaje: ven a vernos a Kerifirim en el valle de Ono, pues tenían pensado hacerme algo malo. Les mandé unos mensajeros con esta respuesta: estoy tan ocupado en un importante trabajo que no puedo ir, ni voy a dejar todo tirado de repente para irlos a ver. Me mandaron a decir lo mismo 4 veces y cada vez les di la misma respuesta. Pues bien, a la 5ª vez Sanballat me envió a su sirviente con una carta que decía: corre el rumor entre los extranjeros, y así me lo dijo Gasmú, que tú y los judíos se están preparando para una rebelión. Es por eso que reconstruiste la muralla, porque quieres ser rey. Incluso te has conseguido profetas para que te apoyen y proclamen en Jerusalén: Judá tiene ahora un rey. Como seguramente el rey se va a enterar de todo esto, mejor ven para que lo discutamos. Le mandé de vuelta esta respuesta: nada es cierto de lo que tú dices. Tú has inventado todo eso. Pues todos, queriendo meternos miedo, decían: se van a cansar de trabajar y la obra no se hará. Yo, en cambio, me he empeñado más todavía. Por ese entonces fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Meitabeel, porque no podía venir. Me dijo: reunámonos en el templo de Dios.
dentro del santuario y cerremos la puerta del santuario, pues aquí están los que te van a matar y te van a matar de noche. Le respondí, ¿un hombre de mi clase va a oír? Uno cualquiera como yo no puede entrar en el santuario y seguir con vida. No iré. Me había dado cuenta de que no era Dios quien lo enviaba para advertirme, sino que Tobías lo había sobornado. Era para que tuviera miedo y cometiera un pecado haciendo lo que me decía. Esto habría dado motivo para perder mi reputación y avergonzarme. Oh Dios mío, acuérdate de Tobías y de lo que hizo. Acuérdate también de los profetisas Noadías y de los demás profetas que querían meterme miedo. Se terminó la muralla el 25 del mes de Elul. Se le había reconstruido en 52 días. Cuando nuestros enemigos supieron eso, todas las naciones que estaban alrededor de nosotros tuvieron miedo y se acobardaron. Tuvieron que reconocer en eso la obra de Dios. Por ese mismo tiempo se multiplicó la correspondencia entre los nobles de Judá y Tobías, pues mucha gente de Judá estaba ligada a Tobías por el juramento que le había hecho. Este era yerno de Secanías, hijo de Ará, y su hijo Joanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Incluso llegaron a hablar bien de Tobías delante de mí, al mismo tiempo que le contaban todas mis palabras. Y era este Tobías quien me mandaba cartas para asustarme. Nehemías capítulo 7. Cuando hube terminado la muralla, instalé ambas puertas y coloqué allí mis porteros. Les encargué entonces a mis hermanos Hananí la administración de Jerusalén y entregué el mando de la fortaleza a Hananías, porque era un hombre de confianza que temía a Dios mucho más que los demás. Les dije, las puertas de Jerusalén serán abiertas solo cuando el sol comience a calentar, y aun cuando éste esté todavía en lo alto del cielo, se deberán cerrar las puertas y ponerles candado. Se dispondrán turnos de guardia entre los habitantes de Jerusalén. Unos permanecerán en sus puertas y otros delante de su casa. La ciudad era grande y extensa, pero la población era poco numerosa, y las casas no habían sido reconstruidas aún. Por eso mi Dios me inspiró que reuniera a los nobles, a los funcionarios y al pueblo para hacer un censo por familia. Tomé en mi mano el libro de donde estaban inscritos por familias los que habían vuelto primero, y ahí leí lo siguiente. Lista de la gente de la provincia que retornaron del cautiverio de los deportados de Nabucodonosor, rey de Babel, había desterrado y que regresaban a Jerusalén y a Judá, cada cual a su ciudad. Estos son los que volvieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. Cantidad de hombres del pueblo de Israel, hijos de Pareos, 2172. Los de Zafatías, 372. Los de Ará, 652. Los de Payat Moab, es decir, los hijos de Josué y de Joab, 2818. Los de Elam, 1254. Los de Satú, 845. Hijos de Sakai, 760. Hijos de Binui, 648. Hijos de Bebai, 628. Hijos de Asgad, 2322. Hijos de Adonicam, 667. Hijos de Bigvai, 2067. Hijos de Adin, 655. Hijos de Ater, es decir, Iscaías, 98. Hijos de Hasum, 328. Hijos de Besaí, 324. Hijos de Harif, 112. Hijos de Gabaón, 95. Hombres de Belén y de Netofá, 188. Hombres de Anatot, 128. Hombres de Bet Asmavet, 42. Hombres de Kiriat Yarim, Kefirá y Beerot, 743. Hombres de Ramá y Huevá, 621. Hombres de Micmas, 122. Hombres de Betel y de Ai, 123. Hombres del otro lado de Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Yarim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Javit y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3930. Sacerdotes, hijos de Yedaías, es decir, la casa de Josué, 973.
hijos de Imer, 1052, hijos de Pasehur, 1247, hijos de Yarim, 1017, levitas, hijos de Josué, es decir, de Cadmiel, hijos de Jodías, 74, cantores, hijos de Asaf, 148, porteros, hijos de Salum, hijos de Ater, hijos de Talmón, hijos de Acub, hijos de Atita, hijos de Sobai, 138, sirvientes, hijos de Sijá, hijos de Jafusofá, hijos de Tabaot, hijos de Queros, hijos de Sia, hijos de Padón, hijos de Levana, hijos de Agabá, hijos de Salmai, hijos de Hanán, hijos de Gediel, hijos de Gaar, hijos de Regías, hijos de Resín, hijos de Necoda, hijos de Gazam, hijos de Osá, hijos de Pasea, hijos de Besaí, hijos de los Menuitas, hijos de los Nefusitas, hijos de Bacbuc, hijos de Hatofá, hijos de Arjur, hijos de Baslit, los de Mejida, los de Arsa, los de Barcos, los de Sirsa, los de Tema, los de Nesia, los de Hatifá, hijos de los esclavos de Salomón, hijos de Sotai, hijos de Soferet, hijos de Peridá, hijos de Jaalá, hijos de Tarcón, hijos de Gidel, hijos de Zafatías, hijos de Hatil, hijos de Porquet, a Sebayín, hijos de Amón, total de sirvientes y esclavos de Salomón 392. Los sobrevivientes que provenían de Tel-Mela, de Tel-Jarsá, de Kerub, de Adán y de Imer no pudieron decir si sus familias y sus clanes eran de Israel. Hijos de Delaías, hijos de Tobías, hijos de Necoda, 642. Entre los hijos de los sacerdotes, los hijos de Obaías, los de Jacos y los de Birsaili, ese hombre había adoptado el nombre de Birsalai de Gaasod. Todos esos buscaron a sus israelitas genealógicas, pero no las hallaron. Por eso fueron descartados del sacerdocio como impuros. El gobernador le prohibió que comieran alimentos sagrados hasta que un sacerdote solucionara la cuestión por el Urim y el Tumim. Toda la asamblea sumaba 42.360 personas, sin contar los esclavos y los sirvientes que llegaban a 7.337. También había 245 cantores entre hombres y mujeres. Se contaron 435 camellos y 6.720 burros. Algunos jefes de familia hicieron donaciones para los trabajos. El gobernador dio para el fondo común 1,000 piezas de oro, 50 copas y 30 túnicas para los sacerdotes. Para los trabajos, algunos jefes de familia entregaron el fondo común de 20,000 piezas de oro y 2,200 minas de plata. Las demás donaciones hechas por el resto del pueblo ascendieron a 20,000 piezas de oro y 2,000 minas de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Los sacerdotes levitas y una parte del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén. Los cantores, los porteros, los sirvientes y todos los demás israelitas se fueron a vivir en las ciudades. Cuando llegó el 7º mes, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues vemos cómo repiten otra vez toda la genealogía. Una parte que nomás quiero tocar ya brevemente por el tiempo es como cuando la gente ve que otro se prospera, se convierten en enemigos muchas veces. Cuando nosotros vamos creciendo en el camino del Señor, nos echamos enemigos encima. Y muchas veces los primeros enemigos son nuestra familia. Son los primeros que nos atacan, los primeros que nos critican, los primeros que nos condenan. Y muchas veces hasta más cerca los que viven con nosotros. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas. Son los que a veces terminan atacándonos. Pero aquí Nehemías no tuvo miedo, no fue cobarde. Supo en quién tenía su confianza y continuó hacia adelante. Así te invito yo que si estás empezando a acercarte a Dios y la gente te empieza a criticar, a juzgar y a ver cualquiera de tus errores para echártelos en cara diciéndote que para qué te sirve ir a la iglesia, no te desanimes. Esto ha pasado siempre, seguirá pasando, pero solo los que perseveran son los que alcanzan la gloria de Dios. Dios te bendiga, un buen día.